quebrantado una y otra vez. Me siento olvidado, como si no me ves. Y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me ha sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigue siendo fiel. Es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Mi alma restauras una y otra vez, tu amor me rodea. Siempre tú eres fiel, y cuando te hablo, escuchas mi clamor, en ti puedo confiar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigue siendo fiel. Es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable.
Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Buenas noches, vamos a empezar con el estudio que nos corresponde este miércoles y tiene que ver con algo que a muchos no nos gusta. Se llama el cristiano y la crítica. Y es interesante ver cómo respondemos ante la crítica que nos hacen. Y muchas de las veces es las personas o la persona que vienen y nos critican, y es la manera también en que respondemos. Pero el tema que viene ahora está relacionado con la situación que los colosenses venían viviendo, y ellos eran criticados por los falsos maestros que querían que ellos siguieran las normas que ellos tenían para llegar a ser unos supercristianos. Y Pablo escribe y les dice que ellos tienen que aprender a desechar la crítica, que a veces no es conveniente. Y yo espero que a través de esta lección de este miércoles podamos aprender algo sobre la crítica, cómo enfrentarla, cómo encararla y si debemos de darle seriedad o qué hacer en caso de que la crítica que se nos haga sea constructiva. Vamos a orar. Padre, nos ponemos en tus manos, pedimos que usted nos hable, que usted nos dirija en este día, que tu palabra nos haga saber, Señor, nuestra postura, Señor, que es que confiamos en ti y que tú eres el único que puede suplir todo aquello que necesitamos. Pero también reconocemos, Señor, que hay personas que nos critican de una manera constructiva, Señor, y que debemos escucharlas. Pero hay críticas, Señor, que no construye, no edifica, y ayúdanos, Señor, a desecharla, a desoírla, siempre considerando lo que dice tu palabra. Nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, pidiendo, Señor, que tu palabra sea alimento, sea guía, sea fortalecimiento, y que nos ayude a fortalecer nuestra fe en ti, el único Dios verdadero. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el famoso libro titulado El progreso del peregrino, de Juan Bunyan, Cristiano es uno de los personajes de la alegoría. Había apenas emprendido el viaje de la ciudad de destrucción hacia la ciudad celestial, cuando saber mundano empezó a hacerle llegar sus advertencias. Cristiano escuchó y siguió los consejos de saber mundano para encontrarse luego en dificultades. Y la idea aquí es cuando vienen personas que están en el mundo y nos vienen a dar consejos como hijos de Dios, como cristianos, y muchas veces el oír el consejo de aquellas personas que están en el mundo basando su experiencia en sus vivencias
en lugar de ayudarnos, pues terminamos en dificultades. Y Bunyan, el autor, comenta la experiencia del cristiano de la siguiente manera. Cuando los cristianos prestan atención y oído a los hombres carnales, son desviados del buen camino y lo pagan caro. El amo, saber mundano, solo puede mostrarle al cristiano el camino de la servidumbre y el dolor. Y esto es exactamente lo que nos dice el apóstol Juan en su carta en primera de Juan 2, 15 al 17, que dice de la siguiente manera. Primera de Juan 2, 15 al 17, dice de la siguiente manera. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los colosenses estaban recibiendo numerosos consejos sobre cómo vivir la vida cristiana. Para los colosenses resultaba difícil no escuchar a los gnósticos porque estos criticaban ásperamente a los que no seguían sus enseñanzas. Tenían una especie de etiqueta que decía inferior, que usaban para describir a aquellos que rehusaban seguir sus doctrinas. Pero Pablo manda a los colosenses que no hagan caso de ellos. En el versículo 16 del capítulo 2, Pablo dice, nadie os juzgue. Colosenses 2:16 dice, por tanto, nadie os juzgue. Estos maestros, falsos maestros, no tenían derecho a juzgar la vida cristiana en cómo la vivían los colosenses, porque ellos no querían vivir la vida como estos falsos maestros querían que la vivieran. Como cristiano de Juan Bunyan, los colosenses tenían que aprender que el creyente a veces tiene que hacer oídos sordos a la crítica. Y es la manera en que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que responder a aquellos consejos de personas que son carnales, cristianos que están en las iglesias, pero que no viven de acuerdo a la palabra de Dios. Y si no están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios en esos momentos, entonces no puede venir nada bueno de ellos. Entonces Pablo dice a los colosenses que nadie los juzgue en el sentido de su práctica en la vida cristiana. Una de las mejores maneras de tratar con cierta clase de crítica, aquí viene, ¿cómo podemos nosotros tratar con ciertos tipos de crítica? Es simplemente ignorarla. ¿Sí? Cuando tú sabes, o yo sé, o nosotros sabemos que la crítica que están haciendo no tiene nada edificativo, no tiene nada para ayudarnos, simplemente escucharla e ignorarla. La gente puede decir cosas sobre la manera de cómo tratamos de vivir la vida cristiana que contengan útiles sugerencias. Eso es cuando las personas, X persona, viene y se acerca a usted y le da buenas sugerencias en cómo vivir su vida cristiana. Allí no hay ningún problema, porque son buenas sugerencias para vivir la vida cristiana. Otros comentarios pueden reflejar los sentimientos del criticador, así como sus pensamientos, y revela las necesidades emocionales del criticador y a los cuales nosotros como cristianos podemos responder.
¿Y qué quiere decir con esto? Que muchas veces hay personas que tienen necesidades espirituales, pero ellos vienen y se acercan a nosotros y nos critican, donde ellos creen que usted y yo no estamos viviendo bien la vida cristiana. Entonces, para ellos el acercarse a criticarnos o a decir en qué estamos mal, de acuerdo con lo que ellos piensan, en cómo estamos viviendo la vida cristiana, es una manera en que estas personas desvían la mirada de sobre sí mismos. En otras palabras, mucha gente los tiene como personas espirituales. ¿Por qué? Porque se están preocupando por la vida espiritual de los demás. Pero esta preocupación no es genuina. Esta preocupación de hacernos saber en qué estamos mal o que ellos creen que por qué estamos haciendo las cosas como ellos no piensan que está bien, es simplemente para desviar los ojos de ellos mismos. Cuando ellos mismos en su vida interior necesitan corregir también ciertas cosas. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando Jesús dice, cuando la persona viene a criticar, tú que criticas a tu hermano, le quieres quitar la paja, primero saca la viga que hay en tu ojo. Pero eso lo veremos más adelante respecto a esto. Pero algunas de las cosas que la gente dice simplemente deben ser descartadas. Y surge una pregunta. ¿Por qué Pablo aconsejó a los colosenses a que ellos desechen las críticas de los falsos maestros? ¿Por qué Pablo les dio ese consejo? Porque la manera de vivir de ellos era mala. ¿Sí? La manera de vivir de estos falsos maestros no era una buena manera de vivir. Y Pablo dice, si ellos no están viviendo correctamente, desechen los consejos. Era lo que Pablo estaba hablando con los colosenses. Ellos desplazaban el énfasis sobre la relación personal con Cristo. ¿Entendemos esto? El centro de la vida no es Cristo. Para estos falsos maestros había otras cosas aparte de Cristo. Y eso es quitar a Cristo como el centro de nuestras vidas. Entonces Pablo sabía y conocía estas doctrinas. Por eso él aconsejaba a que ellos no escucharan, que desecharan los consejos que ellos le estaban dando. Ahora, ¿a dónde los llevaban cuando quitan a Cristo del centro de la vida de ellos? ¿A qué los llevaban? Nada más, fíjese bien, era a una preocupación con reglas y rituales. Y eso pasa muy seguido en las iglesias. Hay personas que se preocupan tanto por el cómo se hacen las cosas cuando nos reunimos como iglesia, a la hora que se deben de hacer, el día que se deben de hacer, etc. Y si no se hacen así, están mal. Pero eso no es la vida cristiana. Eso no es la vida cristiana. Muchas personas ponen tanta importancia en el ritual, ¿sí? En las reglas. Y es cuando Cristo le dice a los fariseos hipócritas. ¿Por qué? Porque ponen por encima la tradición de los ancianos, en otras palabras, las enseñanzas de los hombres sobre la palabra de Dios. Entonces, son más importantes las rituales y las reglas que tenemos que observar en el culto que la manera en que dice la palabra de Dios que debemos de hacerlo. Las reglas se ocupaban en comida o en bebida. Versículo 16 del mismo capítulo
Dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Aquí el problema, tenían ellos qué podían comer, qué no podían comer, qué podían beber, qué no podían beber. Tanto los judíos como los grecos romanos del siglo I pensaban que ciertas comidas eran más santas que otras para recibir poder de un Dios o acercarse a Él. Una persona comía alimentos aprobados y se abstenían de otros. Recuerde, aquí ya están quitando a Cristo del centro. Ahora, a través de la comida o de la bebida, se estaba tratando de acercarse a un Dios que no era Cristo, ¿sí?, o ganarse el favor de este Dios. Entonces, eso es bien importante. Ese era el problema que los colosenses estaban encarando. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos problemas con el comer o el beber? Pero ¿cuántas veces son personas allegadas a nosotros que son más importantes que el servir a Cristo? Que son más importantes que el hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y cuando estas personas se acercan o vienen, nos visitan, dejamos de congregarnos. Y al dejar de congregarnos, pues dejamos de hacer la actividad que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque estas personas, cuando ellas vienen, usted le está diciendo que la presencia de ellos es más importante que cumplir con Dios. No, muchas veces no lo queremos ver y decimos no hay nada malo. Cristo dijo, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y en Eclesiastés, en capítulo 3, dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. Bueno, Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo. Nosotros, como hijos de Él, tenemos compromisos que contrajimos cuando nos convertimos. Tenemos compromisos con la iglesia a la cual asistimos. Entonces, cuando nosotros cumplimos y Dios o Cristo es primer lugar, aún aquellas personas que nos visitan, si no conocen a Dios, podrían llegar a conocerlo, porque usted y yo le estamos diciendo que Dios es importante en nuestras vidas. Nadie sabe con certeza qué comidas o bebidas recomendaban los gnósticos, pero el designio básico estaba en la idea de conseguir el favor de Dios, negándose a sí mismo ciertas cosas. Un tal concepto ascético representa el camino abierto para la destrucción del cristiano. Escuchen, un tal concepto ascético representa el camino abierto para la destrucción del cristiano. Se enredaría en pequeñas reglas en lugar de dedicarse a grandes luchas con el pecado. Y es como muchos cristianos aprenden a hacer el ritual cuando venimos a la casa de oración. Es como un ritual. Ya es como algo automático. Vamos, hacemos. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que el ir así, el presentarnos así delante de Dios, nuestra vida nunca va a cambiar. Porque lo hacemos de una manera mecánica. Lo hacemos de una manera automática. No hay ese sentimiento, no hay ese interés. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con el ritual. Estamos cumpliendo con las reglas externas que en nada afectan a mi vida interna. Lo llevaría a preocuparse por lo que uno come. ¿Qué dice el Señor Jesucristo respecto a lo que usted y yo comemos? Mateo 6:25.
Mateo 6:25. Dice de la siguiente manera: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces aquí los colosenses estaban siendo enseñados que tenían que preocuparse el qué iban a comer. Mientras que Jesucristo dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? Entonces aquí una de las reglas de los falsos maestros es que esto sí lo puedes comer, esto no lo puedes comer, en lugar de lo que hace con la vida que la sustenta. Nos preocupa más la comida que nuestra propia vida, en si puedo comer o no puedo comer. Otro asunto que los falsos maestros destacaban era el ritual. Mateo 15, 1 al 9. Mateo 15, 1 al 9. Vamos a ver algo acerca de los rituales. Mateo 15, 1 al 9. Dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que yo pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y regresamos a las famosas cosas que hacemos como iglesia. Tantas cosas que hacemos, que practicamos, que no tienen una base bíblica. Pero como la denominación las practica y así se nos ha enseñado, las seguimos practicando. Y cuidado cuando alguien quiere quitar esas actividades que no tienen una base bíblica. Porque siempre la respuesta es que siempre se ha hecho así. Bueno, dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué va a hacer usted cuando se dé cuenta que muchas de las cosas que hacemos no están sustentadas con una base bíblica, pero la denominación las practica? Entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Obedecer a la denominación o obedecer a Dios? Y si vamos a obedecer a Dios, escuche bien, vamos a dejar de hacer estas cosas que no tienen sustento bíblico. Ellos estaban profundamente interesados en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. 2:16 en Colosenses, regresando a Colosenses, en el mismo versículo que hemos estado viendo todo, dice: nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Estos tres términos aparecen en este mismo orden en la traducción griega del Antiguo Testamento en el tiempo de Pablo. La mayoría de los eruditos cree que este hecho muestra que los falsos maestros estaban fuertemente influidos por ideas judías. La observancia de los días santos judíos probablemente estaban ligados con el culto de los gnósticos, de los principados y potestades. Versículo 15.
y despojando a los principados y a las potestades. ¿Sí? La observancia de los días santos judíos probablemente estaban ligados con el culto de los gnósticos a los principados y potestades. Y en el culto, escuche bien, culto es que daban adoración a estas principados y potestades, y ellos no eran Jesús ni eran Dios. Entonces, en ese aspecto, ellos estaban totalmente errados, porque adoraban algo que no era Dios. Los tiempos sagrados eran observados para agradar a los poderes que consideraban como fuerzas gobernadoras de la vida de los hombres. Pablo barrió con la necesidad de todas las reglas y rituales. En otras palabras, Pablo dijo, no tienen que observar ni reglas ni rituales para alcanzar el favor de Dios. Dice en el versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. En otras palabras, todo lo que los gnósticos estaban enseñando, dice, es sombra. ¿Sí? La sombra no es real. La sombra es lo que refleja el cuerpo, pero la sombra no es real. Y esto es muy importante. Pablo quería decir que antes de la venida de Cristo había rituales y reglas que prefiguraban o eran vagas copias de la verdadera realidad. Y Pablo dice en el versículo 17, pero Cristo es el cuerpo. Era el que reflejaba lo que había de venir. La sombra de todo el Antiguo Testamento, todos los rituales, etcétera, era lo que Cristo cumpliría con su venida. Y Pablo dice, la sombra desapareció. Ahora el cuerpo está presente. Y el cuerpo, dice en el versículo 17, es Cristo. Dice, la verdadera realidad de la realidad prefigurada por la sombra. Los cristianos deben relacionarse con Cristo, no con las reglas y caducos rituales. Yo les pregunto, ¿con qué te relacionas tú? ¿Con todas las reglas externas? ¿Con todo el ritual que se hace en la casa de oración? ¿O cuando tú vas a la casa de oración, procuras en verdad tener una relación personal con Cristo? Mire lo que dice Hebreos 9, 7 al 14, hablando de la sombra. Hebreos 7, 9, 7 al 14. Escuchen. Pero la segunda parte, o sea, está hablando en el templo de los dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Y dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de mano, es decir, no de esta creación,
y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino de su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociados a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiarán vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y aquí tenemos a los gnósticos queriendo desviar a los colosenses de la fe en Cristo. La palabra de Dios es clara. Usted y yo fuimos redimidos con un propósito: de servir al Dios vivo. Por eso Dios debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Dios debe ser antes que cualquier cosa que nosotros amemos, apreciemos o queramos. Puede ser una cosa, puede ser un objeto, puede ser una persona, pueden ser hábitos, etc. Dios debe estar sobre todo. Por eso cuando Jesús llama y dice: si no me amas más que, no puedes ser mi discípulo. Y hoy en día, cuando Jesús volteó y vio a la multitud, dijo: la mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Y sabe por qué los obreros son pocos? Porque la mayoría no quiere rendir todo a Dios. Todavía habemos quienes retenemos cierta parte de nuestras vidas bajo nuestro control. Todavía hay muchos hábitos que no queremos abandonar. Todavía hay situaciones que no queremos dejar. Y Dios nos llama en esta noche que tú y yo le permitamos ser el número uno en nuestras vidas. Y yo te digo, hermano, hermana, que cuando tú y yo hagamos eso, entonces Dios comenzará a manifestarse en nuestras vidas. Porque la Biblia dice que Él no desecha un corazón contrito y humillado. ¿Por qué no dejar nuestro egoísmo? ¿Por qué no dejar nuestro orgullo y hacernos servidores de Cristo? En lugar de que esperes ser honrado, ser reconocido, dile al Señor: quiero servirte, quiero asemejarme a ti. Permíteme ser un vaso de honra para tu honra y tu gloria. Oremos. Señor, nos ponemos en tus manos. Gracias por su palabra. Gracias, Padre, porque usted es el centro de todo. Como dice su palabra, sin usted estamos perdidos. Sin usted estamos muertos. Sin usted no hay un mañana. Porque sin mí nada podéis hacer. Ayúdanos a reconocer nuestra necesidad que tenemos de ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a escuchar la voz tuya clamando: venid a mí todos los cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Permite, Señor, que en esta noche podamos descansar, Señor, pero al ir y hablar y ponernos a cuentas contigo. Bendice a cada familia, Señor, que compone la iglesia. Bendice a cada miembro en particular. Te pido por los enfermos, Padre, que usted se manifieste y usted haga la obra, y en su momento, Padre, que los levantes, ellos puedan dar testimonio de su fidelidad. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mí, buen Señor.
entregado. Quiero expresar esas palabras que quieres oír y la canción que te hará sonreír. Quiero entonarla, quiero agradar tu corazón. Quiero encontrar esa canción. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en la adoración. Si nos desviamos te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti. Quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mí, buen Señor, para entregarlo. Quiero expresar esas palabras que quieres oír y la canción que te hará sonreír. Quiero entonarla, quiero agradar tu corazón. Quiero encontrar esa canción. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en la adoración. Si nos desviamos te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en la adoración. Si nos desviamos te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti. Se trata de ti. Se trata de ti. Se trata de ti. Se trata de ti.